Es un placer para Conversando con Muxinga tener a Marcela Noriega Rodríguez en esta ocasión para conversar sobre el arte literario. Guayaquileña, escritora, periodista, maestra. Estudió en la Universidad Católica de Guayaquil y en Argentina. Ha escrito poesía, novela, relatos, asuntos políticos, etc. Ha publicado en los periódicos y revistas más importantes del país y del exterior. Ganadora de la Bienal de Poesía de Cuenca a muy temprana edad. Algunas de sus obras constan en publicaciones de antologías nacionales. Poetiza a los 13 años de edad. Dicta talleres literarios y de motivación. Actualmente está radicada de manera temporal en Piñas. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Will. Un gusto estar contigo y con todos tus seguidores, porque veo que tiene muchísima aceptación este espacio de entrevistas que has creado y es muy valioso porque se está informando al pueblo de Piñas sobre su identidad, ¿no? Se tratan temas sobre todo de ellos mismos, ¿no? Le estás contando la historia de ellos, a ellos mismos, o recordándoles las cosas más importantes. Y eso une a la gente. Es muy, muy bonito lo que estás haciendo. Te felicito. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí y conversar contigo. Y te quería felicitar por otra cosa, por tu libro. Porque... Sí, porque lo estuve leyendo y como sabes, a mí me gusta mucho el género relato y me encantó cómo tú mezclas en el relato mezclas anécdotas, mezclas leyendas, ¿no? Mezclas tradiciones, mezclas una serie de cuestiones que hacen el relato muy dinámico. Entonces es como impredecible, no se sabe con qué vas a salir a continuación. Una terrible mezcla que hago yo allí, ¿no es cierto? No, funciona muy bien tu mezcla, está buenísimo, es como una receta de cocina, está buenísimo. Bueno, lo importante es que me salga bien la mezcla, pero ahora no vamos a hablar de mí. Bueno. Vamos a hablar de la invitada especial, ¿ya? Esa eres tú, ¿no es cierto? Ahora, poetiza a los 13 años, ¿cómo puede haber sido posible? Eso yo tampoco pensaba que era posible, ¿no? Yo escribía en secreto. Imagínate que mi mamá trabajaba en el puerto marítimo, ella es enfermera, y en el puerto hay un dispensario, ¿no? Para atender los casos de accidentes y todo que se producen en el puerto. Entonces ella hacía rondas nocturnas, hacía guardias. Y ella me llevaba al puerto para que yo le acompañe en esas guardias nocturnas. Pedro Jorge Vera dice, yo para escribir solamente necesito un poco de tiempo y que las deudas no sean tan intensas. A Dostoyevsky, cuando los jóvenes le preguntaron, maestro, ¿qué necesitamos para escribir? Él les dijo, sufran primero, luego escriban. ¿Qué te parece? Lo primero es la vivencia. Lo primero es que te atraviese a ti la experiencia. Porque si no vives, puedes escribir, pero no vas a escribir con la fuerza que se necesita para que sea considerada una obra literaria. Una obra literaria tiene que tener la emoción en carne viva. Tiene que el lector poder sentir esa pasión y ese dolor. A mí me encanta Dostoyevsky porque es el maestro de transmitirnos el dolor. Y nadie duda de que Dostoyevsky haya sufrido muchísimo. Pero claro, recuerda que en la luna de miel de él, ¿no? En la primera noche, le dio un ataque de epilepsia. Eso por un lado, y cuando estuvo a punto de ser fusilado, ese momento le llegó la conmutación de la pena y lo mandaron a Siberia a trabajos forzados. Dime si no es sufrimiento eso.
Sí, entonces la única manera para que el ser humano no enloquezca y no se llene de odio es que pueda sublimar a través de la escritura toda esa frustración y todo ese dolor. Eso es lo que yo he hecho, he usado la escritura como parte, como una sanación, como mi principal herramienta de autosanación y de autoconocimiento, porque me conozco a mí misma a través de lo que escribo. Y parece que lo que estás mencionando reflejas exactamente en esa, creo que fue tu primera novela, que después de haber escrito un montón de borradores, nació Pedro Máximo y el Círculo de Tiza, una especie de autobiografía que tú hablas de retazos hechos realidad, y hablas de, en un artículo periodístico o alguna revista titularon Marcela Noriega mata a su padre, y haces una relación allí sobre los malos hijos o los buenos hijos. Hablas ahí en el sentido de que todos intentamos matar a nuestro padre. Todos buscamos autonomía, una realización, afirmar nuestro ser y desarrollar nuestras capacidades, etcétera, ¿no? Sí, entendiéndolo en un sentido de psicoanálisis, ¿no? Porque en ese contexto es que se usa este término de matar a tu padre, ¿no? No hay el parricidio, como se llama, ¿no es cierto? No. Pero bueno, No, claro, todo puede ser ficción. sí, pero no se trata de matar en un sentido físico, sino en un sentido metafísico, en un sentido metalingüístico, ¿no? Va más allá de la palabra, y de lo que se trata es de lo que tú estás diciendo, de uno lograr su propia independencia como ser humano, de uno trascender los límites y las creencias que nos fueron muchas veces impuestas por nuestros padres, de manera amorosa o no, pero una imposición. Y a mí me interesaba muchísimo trabajar eso como persona. Entonces, en el 2016 vi que había unas becas para escritores en una región de Castilla-La Mancha, que se me hacía muy poético por el Quijote, irme para allá. Entonces dije, yo leía mucho a Cervantes cuando era muy joven, cuando estaba en la universidad, yo estaba siempre con un libro de Cervantes. Y me conecté con Castilla-La Mancha y me fui a este lugar, a esta residencia para escritores, y ahí empecé a escribir esta novela, que en principio tuvo como 300 páginas. Y luego un editor, escritor también de España, se enamoró del texto y me ayudó a publicarlo en España. Esa fue la primera novela que escribí. Claro, y tú, para escribir una novela, ¿lo planificas? El inicio, presenta los personajes, vas al meollo, a la parte principal, elaboras o planificas un final, o eres como, o escribes como Unamuno, que dice que él hace conversar a los personajes, dice que lo suelta en el libro, que no sabe qué es lo que van a hacer, y a la final cuando le preguntan, bueno, y lo que usted escribe, ¿qué es? No es lo mío, ¿qué tipo de novela? No, lo mío no es novela, dice. Lo mío es nada parecido a novela, lo mío es una nivola. Pero tú sí planificas una novela, ¿no es cierto? Haces un esquema. Yo cuando escribí esa novela, yo no planifiqué nada, porque yo no sabía escribir una novela, cómo uno se enfrenta. Yo escribía poesía por un lado y por otro lado periodismo, hacía crónica. Entonces mi reto como escritora era unir la poética, que es muy necesaria en la novela, y la crónica, que también te da un ritmo y una agilidad en el relato que te ayuda mucho. Además, la crónica te da datos factibles, comprobables. Entonces yo debía unir estas dos formas de narrar y se me hacía muy difícil. Entonces lo que hice fue una especie de escaleta narrándolo, escena por escena, y luego le fui poniendo la poesía, o sea, fui complementándolo y haciendo los momentos más conmovedores, más intensos, ya arreglándolo más con la poesía, fui profundizando, pero yo no sabía cómo hacerlo,
Y este escritor me dijo, yo te voy a ayudar, y él me ayudó a dar una estructura ya de capítulos y de novela, ¿no? Para ti, ¿qué es más fácil o qué es menos difícil? ¿Crear poesía o prosa? Poesía para mí es lo que se me da totalmente natural. Se cumple en ti el dicho de que el poeta nace, el orador se hace, ¿no es cierto? Creo que se cumple y el oficio mío ha sido la narrativa, porque yo estudié periodismo Ya. y yo empecé a escribir en los periódicos a los 20 años publicando historias. Entonces, ese es mi oficio, he tenido el mejor entrenamiento en un periódico, porque tenía que publicar historias todos los días. ¿Y qué es para ti la poesía? En las rimas de Becker dice qué es poesía y tú me lo preguntas, poesía eres tú, pero para ti, ¿qué significa? ¿Qué es la poesía? Y Becker es lo que dice, poesía eres tú. ¿Qué es poesía? Es el ser amado. Es lo que tú puedes ver a través de los ojos del amor. Y el amor tiene múltiples maneras de verse o de entenderse. Entonces, a veces el ser amado se lo ve desde el dolor, o desde la culpa, o desde la compasión, pero todo es poesía. Todo eso es poesía. Por eso es, para mí, estoy de acuerdo con lo que dice Becker, poesía eres tú. Si yo te amo a ti, tú eres mi inspiración poética. Entonces, si yo construyo alrededor de nuestra historia una poesía, tiene total sentido, relevancia humana. Entonces, tiene que tener, por eso te digo que la experiencia es fundamental. Porque si uno no ama, o si uno no sufre, o si uno no se siente de determinada forma, no se puede escribir poesía. ¿En qué momentos te llega a ti la inspiración? ¿Cuántas horas diarias escribes? Yo cuando escribir poesía para mí es una necesidad. Si yo estoy atravesando un momento emocional muy fuerte, necesito escribir poesía. Pero si yo estoy en un momento de tranquilidad, sosiego, no necesito escribir poesía. Es exorcizarme para mí escribir poesía. ¿Podrías inspirarte en Dios? En Dios, sí, por supuesto. Escribí todo un poemario que fue con el que gané la primera vez en la Bienal de Poesía, y estaba totalmente inspirado en Dios, en la visión que yo tenía de Dios en ese momento, ¿no? Porque la visión de Dios va cambiando a medida uno va madurando y reflexionando, ¿no? Pero sí, totalmente, ha sido mi fuente de inspiración. La mujer está en desventaja con el hombre en cuanto a crear poesía, porque para el hombre una fuente de inspiración es la mujer, porque según Charles Baudelaire, la mujer es el único ser donde se puede apreciar mejor la belleza. ¿Te parece? Sí, pero la poesía no solo es belleza, ¿no? Como te decía, la poesía también es dolor. Y creo que no es por comparar quién es más sintiente o más sensible, pero en general las mujeres somos seres mucho más sintientes y más sensibles, en general, ¿no? Que la mayoría de los hombres. ¿Se inspiran en el hombre también para hacer poesía? Yo creo que la mujer se inspira más en lo que el hombre le provoca, no tanto en el hombre como cuerpo físico, sino en el hombre como actor que reproduce un anhelo en ella, porque el hombre desea. Entonces, uno al sentirse deseada, al sentirse amada, al sentirse contenida de alguna manera, o sufrida también, saca todos esos sentimientos. Pero no creo que está en desventaja la mujer, porque la mujer es totalmente sintiente. Entonces, lo que le hace sentir es el amor, no es el hombre en sí. Claro, bueno, el hombre igual, no la mujer en sí, sino la belleza física, espiritual y también inspira el dolor. Por ejemplo, tú recordarás a La amada inmóvil de Amado Nervo. Amado Nervo, sí. Pero sí ves que el hombre, cuando construye ese objeto poético, lo que hace es sublimarlo e idealizarlo. La mujer, de alguna manera, lo baja a la tierra, al hombre. Lo baja a la tierra y de ahí lo desentraña, o sea, entra en él. Y le interesa mucho conocer adentro del hombre, ir adentro del hombre. En cambio, el hombre
le interesa mucho ver la forma de afuera de la mujer. No, también el hombre ve de adentro a la mujer. También. Sí, O sea, la mujer es completa, es un ser perfecto, física sí, y espiritualmente, ¿no es cierto? Ahora, Paredes de mi cuerpo es una obra poética tuya. ¿Por qué el sí. tema del erotismo? Si me podrías explicar. El amor, como tiene tantas caras, una de estas caras es el erotismo, ¿no? Creo que el erotismo es lo que ha mantenido la especie humana, la ha mantenido, porque el amor espiritual es muy hermoso, pero no hay este acercamiento erótico, ¿no? Creo que la mayor parte de las veces lo deja por fuera, el amor espiritual. En cambio, sobre todo cuando somos muy jóvenes, a mí me interesaba muchísimo cómo se producía esa fusión de los cuerpos y que se generaba esa energía tan poderosa entre dos personas que se unen, no que se aman, sino que se unen, que se vinculan eróticamente y sexualmente. Debido a todas mis andanzas por el mundo y de todos los amores que he tenido, yo escribía una columna de sexo en la revista Soho, y mi seudónimo era Lili. Esto te cuento porque yo no solamente poetizaba sobre el hecho erótico, sino que también contaba la vivencia como relato. Porque en una época de mi vida estaba muy interesada en reivindicar el placer. Y que el placer no es algo que hay que denigrarlo, que hay que echarle lodo encima, decir que es algo malo, como la religión nos lo ha enseñado, sino que es algo que también nos puede engrandecer y favorecer y hacernos, no tampoco siendo libertinos, ¿no? Pero quiero decir que el placer es algo propio del ser humano animal. Tú estuviste en un colegio de monjas, ¿no es cierto? Claro, Por eso te sí, enseñaron eso. claro. A nosotros no ha sucedido eso. Yo tuve una educación fiscal. Marcela, decía que en una revista vi un comentario, un título, dice, Marcela Noriega, escritora sinvergüenza. Queriendo, Sí, queriendo decir que una escritora sin tapujos, sin prejuicios. sí. Y precisamente tiene que ver con lo que te estaba comentando antes, que yo usaba mis aventuras y mis historias de amor para crear poesía, para crear literatura y también para crear relatos que publicaba en esta columna de sexo de la revista Soho. Entonces hice esto durante 3 años, hasta que se me acabaron las historias y ya no pude continuar, porque ya tuve una pareja estable, digamos. Entonces mis aventuras eróticas ya se terminaron, ya pasé a otra etapa, pero durante estos años no solamente escribía desenfadadamente del sexo, sino de la política también. No era muy abierta en dar mis opiniones en todo sentido, y como tenía vitrina en las revistas, en los periódicos y en los libros que luego empecé a hacer, entonces por eso decían eso, ¿no? Que no tenía vergüenza, y es tal cual, yo no tengo vergüenza desde que nací, yo nunca tuve vergüenza. Ahora, historias que contar. Allí he Sí, encontrado relatos, pero increíbles, que a veces pienso que no son escritos por una mujer, sino por un hombre. por Porque ejemplo, la noche que el arte paró en la 18, pero eh, es increíble. Y escogiste al personaje George Washington, o Jorge Washington, como Jorge Washington Jaén. Jorge Washington como para protagonista, el Uh-huh. expositor de pintura. Pero tú utilizas un ambiente, un lenguaje, un escenario, sucesos del bajo mundo. ¿Y cómo lo lograste? Es propio de un escritor varón que ha tenido esas experiencias, Sí, pleno y conocimiento de esa pura y cruda realidad en las calles de Guayaquil. Allí también creo que hay erotismo. sí.
Yo estuve por Guayaquil hace algunos años y caminé por esa calle, ¿no? Ajá, Donde estaban las trabajadoras de esa profesión horizontal, como se la llama. sí, Entonces yo me admiro en ti que cómo logras ese relato. Eso y muchos más. sí. Donde los guayacos con su vocabulario, con su jerga, con su habla costeña, guayaca, el que se toma su cerveza en la vereda, en la calle, etcétera, es increíble. Sí, el primer acercamiento que tuve con los 18 fue cuando era muy joven y yo empecé muy joven a trabajar en un periódico. Entonces, cuando yo estaba aburrida y no tenía nada de qué escribir, yo me iba a la 18 a ver qué me contaban las prostitutas. Y el periodismo para mí ha sido una gran coartada, porque yo podía acercarme a quien quiera con la excusa de que soy periodista. Entonces cualquiera me contaba su historia. Y así yo me he acercado a todo tipo de personas. Personas que tú podrías decir, esta persona te va a matar, ¿no? O personas que le tienen miedo, ¿no? Que le hacen tener miedo. A mí no me da miedo. Eso es otra cosa que no tengo miedo. No tengo ni miedo ni vergüenza. Entonces yo me acerco muy naturalmente a las personas, desde siempre. Y lo que pasó es tal cual está contado en esa crónica. El día que yo conocí a Jorge Jaén, él me invitó al prostíbulo más grande de la calle 18, que se llama el Bar Mil Amores. Y así lo conocí a Jaén. Me invitó y me dijo, ahora sí quieres verlo desde adentro, cómo funciona el prostíbulo, porque él iba a llevar su arte a este lugar y iba a hacer una exposición. Entonces yo le dije, claro que sí, y me fui con él y conocí este lugar que está muy descrito ahí, ¿no? Como las mujeres se pasean desnudas, los hombres están sentados tomando cerveza y hay pantallas con escenas sexuales en los televisores por todos lados. Y el, Y y el anuncio por el micrófono. sí, y un mes después de esto, Jaén hizo la exposición, entonces mira, para hacer esa crónica me demoré como mes y medio, ¿no? Entre que conocí la primera vez, empecé a conversar con las mujeres y luego ya fue la exposición que fue una noche. Entonces todo se me da la historia. No, yo no lo busqué, yo no busco las historias, solamente las historias me buscan a mí. Yo solo digo que sí y voy y las cuento. Mira que el lenguaje depende de la historia que estés trabajando, porque en ese caso no me voy a poner con un lenguaje puritano, ¿verdad? Entonces no sirve. Si me pongo con un lenguaje moralista, pues, que no lo tengo, pero creo que una persona que tiene ese lenguaje no puede escribir esa historia. Esa historia tiene que ser escrita con el lenguaje que es el lenguaje de ese medio, Pero para que sea claro, real. pero claro, eso significa realismo, ¿no es cierto? Tiene Sí, que guardar relación el ambiente, el escenario, el personaje, el nivel cultural del personaje y su lenguaje. Si no, no tuviera sentido, exactamente. no gustara a nadie. Un escritor dijo que yo escribo para que me conozcan más. Yo escribo para que me quieran más. Y yo no digo que tiene 100% razón este escritor, pero sí tiene muchísimo de razón porque ¿quién no quiere a Cervantes? ¿Quién no quiere a Homero? ¿Quién no quiere a Shakespeare, a Dostoyevsky? ¿Quién no quiere a Hemingway? ¿Quién no quiere a Poe? ¿Quién no quiere a Madonero? ¿Quién no quiere a Montalvo? ¿Por qué lo queremos? Porque lo leemos y porque ellos han escrito. ¿Qué te parece? ¿Escribes tú para que te quieran más? ¿Para que te conozcan más? ¿Qué dices? Nunca lo he pensado, yo no es mi intención, en todo caso nunca ha sido mi intención esa. De hecho, creo que ese querer o esa afinidad que el lector luego tiene contigo es una añadidura. Pero Es decir, se logra eso, ¿no es cierto? sí, ocurre sí. Las personas se identifican no solo con la historia, sino con la manera en que cuentas la historia. Es decir, con tu visión del mundo, que tu visión es única. Tú tienes una visión como Will, única, y yo la tengo única también. Entonces, eso es lo que hace que atrapes al lector, esa visión que tienes.
Y ese escritor es nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, el Nobel Gabo, como lo digo yo. Además, él dice, uno cuando no crea es cuando le llega la muerte. Cuando no escribo, me muero. Y si escribo, igual me muero. Hay algo de razón, ¿no es cierto? Porque yo, sí, por ejemplo, tengo que decirlo, lo quiero a Amado Nervo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo leo. ¿Y por qué él ha escrito eso? Si no lo hacen con esa intención, de hecho, consiguen eso, que se los quiera más. Porque tenemos, sí, nuestros escritores predilectos, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu, sí, escritor favorito? Bueno, yo lo quería mucho y lo he querido durante mucho tiempo a García Márquez. Obviamente él ha sido mi referente desde que era adolescente, ¿no? Mucho. Pero hay un escritor que yo lo quiero con todo mi corazón y que no es precisamente un escritor, sino que es un periodista escritor, que se llama Richard Kapuscinski. No sé si lo has oído. No. No, porque él no pertenece, digamos, al mundo literario, sino que él es, aunque sus obras son joyas literarias, pero lo que pasa es que él era reportero, pero él transitó por todos los géneros literarios, la novela, el retrato. Él me enseñó, por ejemplo, lo valioso del género del testimonio. De ahí, por ejemplo, hay un escritor que se llama Michel Houellebecq, es francés. Ese escritor, no es que yo lo amo, pero lo admiro. Pero no lo amo porque él y el amor no tienen conexión, ¿no? Un escritor que también amo, que tal vez es más conocido, es Saramago, José Saramago. Sí, claro. Te estoy mencionando estos escritores porque han sido como portales, que me han abierto portales hacia nuevas maneras de contar, ¿no? Saramago lo leí mucho también y es muy hondo todo lo que él cuenta. Bestseller, ¿no es cierto? Sí, más novelista. Yo no soy muy amigo de los bestsellers, yo soy más amigo de los clásicos, de los grandes románticos. En su momento, es que yo ahorita no lo amo, pero en su momento yo amé a Vargas Llosa. No hay cómo amar a tantos tampoco. Claro. Bueno, yo no los amo, yo los quiero, los admiro, ¿no? Sí, sí. Pero es porque han escrito, ¿no es cierto? Yo te cuento que mis escritores favoritos son desde Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, hasta como novelista, hasta Amado Nervo, con su gran Amada Inmóvil. ¿Estás de acuerdo con que, como dice Unamuno, que no solamente sufrimos una crisis económica, sino también una crisis idiomática? Dice, hablamos mal y escribimos peor. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo, totalmente, sí. Y eso nos redunda en una crisis de pensamiento, porque si nosotros no sabemos hablar es porque no sabemos pensar. Si no sabemos escribir es porque no sabemos pensar. El problema está en el pensamiento, en que no sabemos pensar, o mucha parte de la población no sabe pensar, no sabe razonar lógicamente, construir un argumento. Lógica, la materia lógica, esa materia tiene que estar, es básica. Ya no existe la lógica, la ética, ni la cívica. Tú fuiste escritora desde muy joven, desde jovencita, ¿no? Sí. Y cuando eras joven tal vez compartiste con el criterio de un escritor que dice que el escritor más debe leer filosofía porque la filosofía da las ideas. Sí, yo empecé leyendo filosofía y poesía. Yo a los 12 años yo ya leía filosofía. Mi libro de cabecera a los 12 años era el libro El hombre mediocre de José Saramago. De José Ingenieros. Perdón, José Ingenieros. Entonces, no sé si recuerdas un poco ese libro. El libro dice, tú eres el elegido para pensar por ti mismo. Tú tienes que autoformarte. Y eso a mí me abrió los ojos a los 12 años. Además, José Ingenieros es psiquiatra, pero es un psiquiatra filósofo. Y por supuesto, yo leía
filosofía de los clásicos cuando era muy joven, y eso me ayudó a formar una línea de pensamiento propia, sí, pero no estoy de acuerdo en que no deban leer poesía, porque lo que pasa es que cuando no lees poesía no tienes ritmo, y no tienes imágenes o metáforas. Aunque no lo dice concretamente que no debe leer. Y claro, Claro. el estudio de la literatura es necesario, la preceptiva literaria, etc. Otra idea, otro criterio de Arturo Uslar Pietri, ese venezolano intelectual, que dice eso sobre los escritores jóvenes que, según él, no están todavía muy formados como para publicar. Y dice, somos un puñado de hombres con fe, con esperanza y sin calidad. Sí. Si otro escritor dice que tienen que esperar la madurez, sí. para que luego algunos dicen, se dan cuenta que no han nacido para poetas y dejan, se retiran. Y son muy pocos los que realmente descubren sus aptitudes y siguen escribiendo poesía, y allí sí, para publicar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso se nota cuando lo lees. Cuando lees los poemas son flojos, son vacíos, no te aportan nada, ni te hacen sentir algo profundo. No hay filosofía, y eso es muy importante. Sí, se ve que no han leído filosofía. Si no hay la poesía, lo que te hace es más ensayista, porque ese es el otro, es como que se abren dos caminos, ¿no? Cuando tú empiezas a leer filosofía, empiezas a ser más ensayista, empiezas a crear más ensayo que relato o poesía. Entonces, yo creo que si tú combinas la filosofía con la poesía y el relato, o sea, la narrativa, ahí puedes construirte como escritor mucho más fuertemente, o sea, con más peso. Tus palabras van a ser mucho más contundentes. O sea, si no hay una buena narrativa, si no hay filosofía y no hay poesía, ahí está la combinación. La poesía dicen, no es ni fácil ni difícil, es muy rara. Los que diferencian también la poesía con la prosa dicen que lastimosamente la poesía no tiene muchos lectores, como la narrativa, como la novela, como la prosa, ¿no es cierto? Tiene muy escaso público. En cambio, la poesía, dice, es una suerte, el no tener muchos lectores, dice, es una suerte de élite, ¿ya? Sí. Por eso nosotros los que escribimos prosa, somos envidiosos de la poesía. Me incluyo porque yo no escribo poesía. No puedo hacerlo, porque no he nacido para eso. ¿Qué criterio te merece? Sí, claro. ¿Crees que nosotros envidiamos a los poetas, a la poesía? Sí, me lo han dicho muchos narradores esto. Y sí, he sentido mucho eso, me lo han dicho, y es que no te puedo dar la razón porque no sé cómo se siente. ¿Cómo se siente querer escribir poesía y no poder? No lo sé. Claro. Para mí la poesía es parte fundamental de la narración. Hay algo que tienen los poetas que no tienen los narradores, que es el dejarse llevar, el no tenerle miedo a la locura. Los narradores más estructurados le tienen mucho miedo a la locura, es decir, a dejarse ir la mente. Los poetas no tenemos miedo de eso. No, los poetas tienen de herencia esa aptitud de hacer poesía. Nosotros no. Claro, eso viene por algo de... Mira, por ejemplo, tú estás al borde de un abismo. Si tú eres narrador, tú no te vas a tirar. Si tú eres poeta, sí te vas a tirar. Corren el riesgo emocional, corren el riesgo mental. Están dispuestos a perder la mente y a ir al último, hasta las últimas consecuencias en términos emocionales, para poder desentrañar el fondo de la emoción humana. Y por eso se han ganado ese premio que es poder escribir poesía. Pero eso yo creo que no ocurre en una sola vida. Creo que estamos hablando de...
Los poetas son hemos ido, muy atrevidos y corren sí, muchísimo riesgo. No recuerdo ahorita la escritora norteamericana que se lanzó al agua con una tremenda piedra amarrada a su cuerpo y se ahogó. sí, eso hacen los poetas, eso sí, eso he sido yo. Entonces, yo creo que en otras vidas ya he sido así, ya me he lanzado de los abismos, ya me he muerto ahogada como a Storni, Alfonsina, Sí. Storni, ya me suicidé ahogada, ya me mataron por haber dicho todo lo que no debía decir. Entonces creo que en esta vida me dijeron, bueno, te damos el don de la poesía para que ahora sí puedas sacar toda ese condumio que tienes ahí emocional, porque yo creo que es una carga emocional que tienen los poetas que la tienen que liberar. Se hacen Muy, inmortales en esta vida. Quisiera ser inmortal físicamente también. sí, claro que sí. ¿Quisieras la inmortalidad ahora? Sí, sí, ¿Y qué hicieras pero, después de 10.000 años con la nueva generación de hombres, de personas en la Tierra? pero eso te digo que la inmortalidad no te constriñe a un lugar, ¿no? Porque hay muchos lugares por explorar. Me refiero a la inmortalidad tuya, Por eso, que estés así joven después de 10.000 años. por eso, no me voy a quedar en un solo lugar, sino que tengo que explorar muchísimo, imagínate, todo Ya, el tiempo. ¿qué hicieras aquí en la Tierra después de 10.000 años con muchas generaciones diferentes? Aprender, Y tú sin poder envejecer. aprender, ¿no? Sería como un mago, como una maga, así, muy... Aprender y enseñar, que es básicamente lo que he venido a hacer, aprender y enseñar. Y ver fallecer centenares y miles de parientes tuyos, de amigos. Yo, ¿Serías, yo, serías feliz? yo soy buena con esto del desapego, yo no me aferro a las personas, no, ni a los cuerpos. Yo creo en el espíritu, yo creo que soy un espíritu y todos somos espíritus, entonces no tendría problema con eso, de que las personas tengan que irse o mueran, porque para mí es todo un ciclo natural. Si te llegara la noticia de que tu inmortalidad comenzara desde mañana a las 8 de la mañana, ¿qué hicieras en este último día como mortal? Exactamente lo que estoy haciendo ahora, ¿Qué? hablando contigo, porque mira, ahorita estoy hablando contigo, pero estoy totalmente presente. Y más tarde puede ser que esté haciendo una sopa, pero estaré totalmente presente. Entonces, no importa lo que vaya a hacer, lo importante es estar presente. El corazón, la mente y el cuerpo físico presentes. No necesariamente porque sea el último día de tu vida, te vas a ir a lanzar de parapente o vas a hacer el amor o vas a hacer algo así que realmente te haga sentir. No. Porque todo eso yo ya lo he hecho, yo ya me he lanzado de parapente, yo ya he hecho el amor, ¿me entiendes? Yo me puedo sentar en una misma posición horas y estoy viviéndolo todo, pero porque ya lo viví. Me resultas un caso extraordinariamente especial. Estoy haciendo una evaluación psicológica. Si tú estuvieras en un lago o en medio mar, estuvieras con tu hijo, tu madre y tu esposo, solamente una persona podrías salvar tú. ¿A quién salvarías? Ahí tendría que tener una conversación con los tres para tomarlo, la decisión entre todos. La lógica diría que salvemos al más pequeño, ¿no? Al más joven. Pero yo necesitaría explicarle a mi madre y a mi esposo por qué estoy tomando esa decisión. Supongamos que no Tendría que... tienes tiempo de explicar ni de aplicar la lógica ni nada, el hecho es emergente. ¿A quién salvarías? Mira que mi hijo no existe porque no tengo hijos, pero yo salvaría a mi hijo porque es el que más probabilidades tiene de vivir más tiempo, digamos, es el más joven. Ahora, yo estoy dispuesta también a yo morir a cambio de mi madre o de mi esposo, eso también.
La opción es Ya, que tú te salvas con uno más. ya, si no hay esa opción, yo salvaría al más pequeño. Te digo Porque, lo que dijo un psicólogo que inventó esta prueba. sí, Te la digo. Dice, sí, la lógica, dice, es salvar a la madre. a la madre, ¿por qué? ¿Por qué no al esposo? Porque puedes tú, después de que salgas del lago, casarte nuevamente. Tienes el reemplazo de tu esposo. ¿Por qué no salvas a tu hijo? Porque con ese esposo que vas a tener, puedes tener un hijo o muchos más. Pero una madre nunca vas a poder reemplazarla. No, no estoy de acuerdo, porque mira, claro que no puedes reemplazar a tu madre, pero tu madre ya tiene 80 años y tu hijo tiene 5 años, entonces tu hijo tiene más probabilidades de vivir, ¿no? Que tu madre. Por eso, mira, muchas personas que ahora están muriendo y son mayores, hay mucho drama con esto. Y para mí no es tanto drama, porque se supone que ya estás recapitulando tu vida, ya estás haciendo un inventario, entonces ya deberíamos, más o menos después de los 75, 80 años, ya estar listos, ¿no? Hay que Y yo, hacer ya, hay que hacer el testamento ya. y yo a mi mamá la tengo bien hablada, así que Muy convencida. Se te ve una persona completamente feliz. ¿Te consideras una persona realizada? sí, sí, porque mira, yo cuando era niña, yo lo que quería era viajar por el mundo, tener muchos novios y, y escribir libros. Y todo eso lo he hecho. ¿Ya? ¿Has escrito más libros que has tenido novios? No, pues no, no, no. He tenido mucho más novios que libros. Libros tengo como 9, ¿Y novios? como 90. Hay bastante diferencia. Es que yo he sido muy andariega. Mira, yo he viajado por todas partes. Debes Entonces, dedicarte más a la creación literaria. entonces no siento que la vida me deba nada, para nada, al contrario, estoy muy agradecida de la vida cada día. Claro, hay que ser gratos con la vida. ¿Tú has escrito el epitafio? Sí, O estás escribiéndolo? no, escribí el epitafio en el 2014, cuando quise hacer un parteaguas en mi vida, y dije, basta de esta vida libertina y de tantos excesos, y quise cambiar totalmente, yo cambié muchísimo. Pasé de ser Lilith a ser Eva, como Lilith es la mujer que no se deja dominar, que digamos, esta postura feminista, ¿no? Que está en contra de todo, que lucha, ya, yo ya dejé eso, digamos, colgué los guantes de la lucha y pasé a ser Eva, que es la mujer que crea el hogar, que es la mujer que con su calidez, que hace sopa, que hace, que nutre al compañero y que nutre a los que estén alrededor, porque para mí familia es el que esté conmigo. Entonces hice un epitafio, hice en una hoja en blanco, dibujé mi tumba, puse mi nombre y puse 1978, cuando nací, 2014. Hasta aquí soy una. Y de aquí en adelante soy otra. Y mira lo que pasó cuando hice esto, es muy fuerte para el subconsciente. Es un mensaje muy poderoso. Entonces, al año siguiente yo ya estaba viviendo en la playa, lejos de todo estrés y una vida maravillosa. Me fui ahí a Puerto López con mi compañero. Mi vida cambió totalmente cuando hice el epitafio. Así que lo recomiendo totalmente. ¿Ese epitafio quisieras que esté en tu tumba? Yo hago estas cosas que parecen locas, pero son cosas, mensajes al subconsciente para reaccionar. Pero no tengo ningún afán de que haya una tumba con mi nombre o con un texto ahí, para nada, no. Si yo puedo desaparecer, para mí mejor. Te preguntaba si estás haciendo el epitafio, o sea, si estás escribiendo el epitafio, porque el epitafio de una persona es desde el momento que nace, desde el momento que uno comienza a hacer algo hasta el final de sus días.
O sea, Sí. en pocas palabras, ¿cómo ha sido nuestra vida? Defínete quién es Marcela Noriega, en pocas palabras. No, porque es que no se puede definir. No, no hay una definición. Pero puedes usar palabras generales como libertad. Yo soy bastante individualista, aunque pienso en el bien común, pero desde mi individualidad. Yo defiendo mucho la individualidad del ser humano. Destaca tus virtudes. Sí, soy bastante abierta, me puedo hacer amiga de cualquier persona, nunca estoy viendo cómo está vestido, qué tiene, qué no tiene, no me importa. Soy amorosa, sí, soy una buena compañera, una buena compañía en general, creo que sí. Es una buena pluma. Sí, porque he trabajado mucho la palabra. Porque no solamente las personas piensan que es un don, que me han dicho muchos narradores, hay un trabajo muy grande atrás, de lectura y de escritura. ¿Y sabes cuál es el trabajo más fuerte del escritor? Es la edición, la autoedición, porque es fácil darle tu mamotreto a alguien para que lo edite, ¿no? Pero es muy difícil, pero es lo más honesto que un escritor puede hacer, autoeditarse y decir, esto aquí sobra, bótalo. Y Pero, entonces, este es el trabajo más duro. sin embargo, la revisión que uno hace de sus propios escritos es muy complicado, muy difícil y a veces no surte efecto porque uno no ve los errores propios, porque Sí, uno ha visto y ha leído y ha releído lo que ha escrito unas 100 y 1000 veces. Entonces, como dijo Ale, eso es como ver llover, o sea, no diferencias de una gota de otra en la lluvia. Entonces, por eso a veces se le da a otra persona que le haga la revisión, porque ella sí puede detectar los errores. sí. Yo, como te digo, tuve la fortuna de trabajar en un periódico y en un periódico trabajas con editores. Te dicen en un cuadradito así, o sea, 1500 caracteres, ni uno más ni uno menos. Ahí tienes que escribir toda una historia gigante de una investigación que has hecho. Entonces, ese poder de síntesis y de autoedición lo logré con este entrenamiento del periodismo. Entonces soy muy crítica con mis propios textos. Si tengo un olfato, como Hemingway decía, todo escritor tiene que tener un olfato a prueba de porquería. Se tiene que saber dónde está lo que no tiene que estar. ¿Has tenido la mala suerte de experimentar un cierto rechazo a alguna obra tuya, sea en poesía o en prosa? Sí, en el comercio una vez hicieron una crítica bastante desagradable, sí, de la novela que escribí, porque era mi primera novela y es lógico, ¿no? Pero nada grave realmente. No, no repercutió en el sentido de que te hizo bajar la guardia, ¿no es cierto? No, nunca he recibido una crítica que me haya hecho sentir así. Y lo que hice fue leer filosofía, leer poesía y seguir escribiendo. Y ya cuando tuve algo, salió, me acuerdo, en El Universo, una convocatoria para la Bienal de Poesía de Cuenca, y participé, escribí a propósito para la Bienal, 1500 versos, y tenía 19 años. Y La pregunta anterior se refería a que te cuento lo que le sucedió a Gabriel García Márquez. Una obra de él fue rechazada por ciertos críticos, ¿no? ¿Pero qué dijo él? sí, No importa, dijo. Si la obra esta la botan al tacho de basura, no ha de ser porque no la entienda, sino porque no le gusta. Pero no faltará alguien que la recoja. sí, totalmente. Y mira cómo él creía en él mismo, ¿no? Que él no tenía para pagar la renta, que no tenía para comer, que no tenía para nada, pero invertía toda su energía en escribir, porque confiaba, me parece que fue el borrador de 100 años de soledad, cuando pasó esto, que él confiaba tanto en lo que estaba haciendo, que no le importaba deber 7 meses de renta, pero tenía tal fe en lo que estaba escribiendo, que luego pues, se convirtió en lo que se convirtió. Y yo creo eso también, si el escritor no tiene fe en sí mismo, nadie va a creer en él. ¿Tú revisas mucho tus escritos y corriges? Si todo el tiempo yo estoy corrigiendo,
porque yo creo mucho en la impecabilidad del texto. O sea, tiene que ser impecable, tiene que la coma estar bien puesta, la tilde bien puesta. Sí, creo mucho en eso. Igual yo. Sí. Es que es necesario, porque si un escritor se propone, tiene que hacerlo bien. Y además de hacerlo bien, dice, gustar, deleitar al lector. Exacto. Sí. Para hacer eso primero tiene que autodeleitarse. Ah, claro, escribir sí. lo que le gusta. Si no te gusta a ti el texto, si a ti te aburre, imagínate cómo no le va a aburrir al lector. Para eso está el tacho de basura al lado. Exactamente. Ah. Ahora, hay escritores muy buenos que tienen un genio increíble, por ejemplo, Roberto Art. Él es un clásico argentino. Él era un genio para escribir, pero era muy malo con la sintaxis, la gramática, la ortografía. Entonces a él le editaban todo. Pero en ese caso es perdonable, porque de verdad un maestro total. Volvemos a Dostoyevsky, quien por pagar las deudas ofreció al editor una obra en 3 semanas. Exactamente, el jugador. A la secretaria le dictaba de día Crimen y Castigo y de noche en 3 semanas le dictaba El Jugador y le entregó y pagó la deuda. Él era tan genio que no necesitaba revisar mucho sus escritos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí. Y yo también he salido de deudas y de problemas difíciles económicos con la literatura, totalmente, totalmente. La literatura también lo ayuda a salvarse de esas situaciones. La mayoría, la gran mayoría, mueren pobres, ¿no es cierto? Entonces dicen, es digno de que así como el sacerdote vive de la hostia, que el poeta viva de su pluma. Sí, debería ser así. Yo realmente no me puedo quejar. Sí me ha ido bien. He tenido suerte, esos golpes de suerte que de pronto ocurren. Por ejemplo, cuando volví de España con mi novela debajo del brazo, el Pedro Máximo, yo no sabía qué hacer con ese libro. Y yo estaba en Twitter, escribía mucho en Twitter, y un escritor español se contactó conmigo y había leído mi blog y me dijo si tenía algo para publicar. Y le dije, justamente acabo de terminar esta novela. Y fue gracias a él la publicó, él pagó todo y lo publicó en España. Son golpes de suerte. Y sucede también que en la actualidad los escritos eróticos ¿Sí? son muy populares y tienen muchos lectores jóvenes especialmente. Claro, No como los clásicos, los románticos. claro, eso vende siempre. Pero sí, vende mucho. ¿Verdad? García Márquez, como era de la línea de Fidel Castro, él prometió no escribir jamás mientras no caiga Pinochet, ¿no? Pero logró escribir Crónica de una muerte anunciada antes de eso. Ajá. Y cuando le preguntaron que por qué, dijo es que muchos chilenos fuera del país se reunieron y me solicitaron que ya era hora que publique. Y publicó. Pero antes de eso se hizo expulsar de Colombia, se autoexilió a México y fue una noticia mundial. Sí. Y había sido la propaganda para después de un mes publicar el Crónica de una muerte anunciada y vendió inmediatamente 1 millón de ejemplares. Sí. Y mira lo que le pasó también a García Márquez, que habiendo publicado todos estos libros que son muy serios, no serios, pero clásicos, son clásicos, de 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, El general no tiene quien escriba, bueno, etcétera. Mira cómo termina su carrera literaria, escribiendo Memorias de mis putas tristes, ¿no? que que tal vez es un libro que siempre quiso escribir y que por ser García Márquez, por tener este personaje, no se atrevió, no lo dejó para el final. Tal vez se agotó ya los recursos. Puede ser. Muchos le habrán pedido también. Bueno. Porque ya el realismo mágico ya como que comenzó a
a dejar de ser leído ya. Exactamente. Pero yo creo que el erotismo en la literatura tiene un momento en tu vida como escritor. No te puedes a los 80 años poner a escribir cosas eróticas porque como que no encaja ahí y no es bien recibido. Ya serían cosas de temas eróticos viejos. Exactamente, se ve mal, entonces no cuadra. Esto de la escritura no es para un grupo reducido de personas, no es para un grupo elitista de personas que se hacen llamar escritores, sino que todos lo podemos despertar. Por eso es muy importante, primero, que nos conectemos con lo que sentimos, y luego eso que sentimos lo empezamos a poner en el papel, no desde la mente, sino desde el sentir puro, sin tener miedo de que tal vez lo que escribamos sea duro, o muy triste, o muy feo, no importa, porque esas son las emociones que realmente te tienes que contar a ti mismo. Y a partir de ahí, ¿quién dice puede salir una obra literaria? Entonces, no tener miedo de la pluma ni del papel. Marcela Noriega Rodríguez, Sí. Por favor, si fueras tan amable, tus últimas palabras como despedida de esta entrevista. Sí, no como epitafio, sino solo despedida de esta entrevista. En cuanto al epitafio, yo quería darme a entender en el sentido de que, según cómo ha vivido, si ha sido bueno, ese es mi epitafio. Este fue un hombre bueno. Eso es todo. Así no conste Sí. después en esa entrada de la tumba, ¿no es cierto? Sí. Tus palabras finales. Bueno, gracias a ti por este espacio creado. Gracias. Gracias, Will. Muchas gracias. Ha sido un gran gusto conversar contigo. Igualmente. He tenido la feliz oportunidad de hablar sobre el arte de la literatura con esta invitada tan especial como lo es Marcela Noriega Rodríguez. Esta ha sido una entrevista más del programa Conversando con Mushinga. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.